Me parece que voy agarrando habilidad para manejar con esta herramienta. Con la clase de hoy daríamos por terminada la parte de producción primaria, o sea, el esquema de cómo funciona el sistema productivo de uvas quedaría completado con lo que vemos hoy. Y la clase siguiente sería ya empezar con los procesos de elaboración de vino, como para tener un esquema general, este, no para convertirnos en enólogos, sino para tener una idea de cómo funciona en general el sistema. Entonces nos quedaría por ver el tema de sanidad, de poda y de la parte de cosecha. Voy a intentar compartir, y si no puedo, yo les mandé un mail con el archivo como para que alguno de ustedes lo haga. A ver. Profe, lo que sí tiene que dar acceso, porque tiene acceso restringido lo que mandó. Usted le va a llegar un correo electrónico para que acepte la solicitud de cada uno de nosotros. Ah, sí. Por lo menos eso me llegó a mí, sí. Ah, ya me fijo. Nahuel, ¿vos hiciste descargar el archivo? Sí. Yo lo pude descargar al ¿Sí? PowerPoint. Sí, yo no pude. A mí me A ver. apareció como que tenía que mandar una solicitud de profesor. A ver si se me descargó bien. Acceso denegado. Me dice solicitar acceso de un Google Drive. Sí, a mí tampoco me aparece. No, nunca me aparece la opción de compartir. Y a pesar, yo lo tengo abierto en la computadora, lo tengo abierto es un PowerPoint cortito con fotos sobre todo. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo, Nahuel? Fíjese, ponga donde pone compartir, de esa flechita para arriba, Sí, tiene tres opciones. Tu sí, pantalla, una una ventana o ventana. una pestaña. Ponga una pestaña. A ver, Ponga ahí, a ver. a A ver si, ver. le aparece. Y no, No, bueno, entonces ponga una ventana. a ver, Y una ventana. tiene que aparecerle Como como para. opción para hacer clic ahí. Claro. Pero sí, y no aparece nunca el PowerPoint. Me aparece solo dos opciones para elegir. Esta pantalla que estamos viendo, que estoy viendo en este momento con las fotos, las caras de ustedes. Y después hay una que no es la del... A ver. ¿Y vos, Carolina, lo pudiste bajar al PowerPoint que le mandé por correo? Sí, lo descargué, ahora veo si ahí lo abro, a ver si se me abre. Bien. A ver. Sí, ahí lo abrí. Ah, bárbaro. Entonces lo compartí. Dice, la primera filmina dice manejo de la plantación. Es. Bueno, Lo veo si lo puedo compartimos compartir, entonces. me voy a silenciar y me voy a sacar la cara. Listo.
Bravo, ahí apareció. ¿Se vio bien? ¿O? Sí, pero creo que se puede ampliar, porque está con la pantalla inicial del PowerPoint, pero se podría poner pantalla completa. A ver. Y bueno, si no se puede, lo dejamos ahí. No sé si ahí se ve. Sí, se ven la primera. ¿Y ahí se ve la segunda? A ver, todavía no. No, no cambió. ¿No? Tengo No, que salir. sigue. Ahora sí. Ahora sí se ve la segunda. Bueno. Bueno, entonces, el tema del manejo del suelo, que sería la segunda pantalla, la segunda imagen, eso ya lo vimos el otro día. El tema de las pasturas intercalares, el control de maleza, que ya vimos el otro día. Digamos, más abajo aparece lo que tendríamos que ver hoy. Este es el ¿Ah? tema de... Sí, sigamos. Ahí están imágenes que me hubiera gustado mostrarles la clase pasada. Ah. Con las pasturas intercalares, el manejo. Ah, Sigamos. bien, vuelta, sanidad entonces. Bien. Claro, llegaste hasta sanidad. Bárbaro. ¿Y poda? ¿No? No. Sí, poda. Bueno, podemos Ahí arrancar está. por poda, total. Bueno. ¿Me quedo ahí? Sí, ahí está. Todos ven bien la imagen, ¿no? Sí, Esto se de, ve bien. esto de acuerdo al esquema que vimos el otro día, el sistema Tomeri, que consta de dos brazos permanentes. El último que vimos, ¿se acuerdan? Era totalmente distinto de esto porque los brazos eran muy cortitos y tenían estas ramas de color canela que son los sarmientos, que es lo que formaban la estructura anual. O sea, se tomaba uno de estos brazos, que se ven aquí color canela, se lo acostaba sobre el alambre en cuenta de este brazo permanente. En vez de este brazo permanente, acostábamos un gajo, que es un sarmiento, sobre el alambre. Y dejábamos un pequeño sarmiento de apenas 2 yemas para que emita 2 ramificaciones fuertes durante la primavera y crezcan durante el verano, y esas 2 me iban a servir para reemplazar. Entonces, este que había quedado acostado sobre el alambre se eliminaba en la siguiente poda y se lo reemplazaba por uno que hubiera crecido a partir de la rama cortita que habíamos dejado, que es el pitón. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan o no? ¿Alguien tiene alguna idea o estoy hablando en chino? Si no entiende, lo explicamos de nuevo. No, está bien, profe. Yo la duda que tengo es, Ajá. que no recuerdo la distancia entre plantas, digamos, y si las ramas, cada una de las ramas llega a tocar con el extremo de una otra planta. Bien, bien. En la distancia de plantación habíamos dicho que teníamos que la hacíamos depender cuando decidíamos de varias cosas. Una era el vigor de la variedad. Hay variedades que emiten ramas muy fuertes que no conviene de ninguna manera ponerlas muy cerca una de otra,
este, porque se entrelazan rápidamente. Y hay otras variedades que tienen un crecimiento más moderado. Por ejemplo, el Cabernet Sauvignon es así. Crece vigorosamente y produce unos enredos ahí en el viñedo que no solo dificultan las tareas, sino que generan un ambiente húmedo que favorece las enfermedades. Y en cambio hay otras como la Malbec que son más tranquilas, que tienen un crecimiento menos vigoroso, entonces uno las puede poner más cercanas. Después el tipo de suelo, si tengo un suelo muy esquelético, totalmente dependiente del riego y de la fertilización, digamos de la fertirrigación, puedo gobernar ese sistema con plantas muy cerca una de otra porque uno decide el vigor que va a tener en función de la cantidad de agua y de fertilizante que le aporte. Pero en términos generales, en Mendoza, en un viñedo así de espaldera, se le da unos 2 metros entre líneas y 1,40 m, 1,50 m entre plantas. Aquí en Jujuy, como los terrenos son chiquitos, la gente quiere meter la mayor cantidad posible de plantas, entonces es normal hacer una distancia de 1 metro entre líneas, perdón, 1,20 m entre líneas y 1 metro entre plantas. Eso con el Cabernet Sauvignon es una distancia muy escasa porque rápidamente se producen enredos ahí de ramas. Entonces, esa de 1,20 por 1 da alrededor de 6.600 plantas por hectárea. En Mendoza es más común que haya 4.500 plantas por hectárea. Pero, como les digo, eso uno lo va decidiendo en función de la variedad y del tipo de suelo y del manejo que desee dar. Y con respecto a que se toquen o no, lo ideal es manejar la planta de modo que se ponga muy próxima a la otra en la idea de concebir la línea como un cordón productivo donde no haya blanco, no haya espacios ni haya superposiciones. Entonces, cuando uno poda, tiene que ir calculando que los sarmientos lleguen a lo sumo a tocarse con el otro, con el vecino, y no a superponerse. Y por otro lado, que no haya espacios vacíos, porque eso es pérdida de producción. O sea, la idea es hacer sobre el alambre un cordón productivo que tenga unos 20 centímetros entre cada sarmiento productivo o productor de racimos, todo en forma continua a lo largo de toda la línea. ¿Se entiende eso? Sí, perfecto. Bueno. Entonces, el tema de la poda, como ven, no es una cosa independiente, no es que uno podando define totalmente la cuestión, sino que está siempre la idea de que entre las prácticas de manejo hay una interrelación que tenemos obligación de manejarla. Yo no puedo pretender que una planta que recibe un aporte excesivo de agua y nutrientes que la induce a un crecimiento exuberante, no puedo pretender que solo con la poda yo voy a controlar eso. Yo tengo que conectar ambas ideas y decir, bueno,
el agua y los nutrientes la inducen a la planta a crecer. No voy a venir yo después con la poda a contrarrestar ese crecimiento. Es mejor planearlo a través de regular, disminuir el riego y la fertilidad para que después la poda sea más tranquila. No sea contradictoria con lo que yo le ordené a la planta. Yo al regarle y fertilizarla abundantemente la estoy induciendo al crecimiento y después pretendo que sea más chica en base a corte. Eso no es lógico. En este sistema que estamos viendo, como está pelado, está sin hoja, quiere decir que estamos en invierno. Y si estamos en invierno es porque ya cosechamos. Y lo que cosechamos salió del segundo, tercer, cuarto nudo de cada uno de estos sarmientos. O sea, sobre cada uno de estas ramas verticales que vemos en la foto, estuvieron asentados los racimos productivos. Entonces, ¿alguien me puede decir qué es lo que haríamos con la poda de esta planta que estamos viendo en la foto a partir de cómo está diseñada la estructura permanente y cómo se ven los sarmientos? ¿Qué es lo que haríamos en la poda? A ver, alguien que se anime, sería bueno que fuera varón, porque las mujeres son las primeras que levantan la mano siempre en esta clase. Los varones no se dejen ganar. Con la excepción de Nahuel, que siempre se mete. A ver, Profe, sí. tendríamos que tener en cuenta lo que se cosechó para compararlo con el índice que habíamos visto, que ahora no me sale el nombre. Ajá, el Rabás. El índice de Rabás, que debería Sí. ser entre 4 y 7 con relación a la cosecha anterior y a la poda del año siguiente. Ah, bravo, se ve que has leído. Bárbaro. Claro, eso antes de empezar. Claro, Antes de empezar, y porque eso nos va a dar una idea de cuán efectivos fuimos la poda del año anterior. En este caso sería del invierno pasado. Cuán efectivos fuimos en cuanto a regular el crecimiento vegetativo para que no produzca un ambiente en el viñedo que no sea propenso al ataque de enfermedades de hongos y de plagas, que sea bien ventilado y soleado. Y el otro objetivo importante, que es el de obtener racimo para convertirlo en vino. Entonces, si fuimos exitosos, tenemos el índice ese que sacamos, nos va a avisar. Y entonces no tenemos que cambiar el criterio de poda, lo seguimos manejando igual. Ahora, si nos pasamos con la vegetación, si tuvimos brotes demasiado vigorosos que generaron un índice inconveniente en su valor, que el valor nos avisa que fue excesivo el crecimiento vegetativo, entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? ¿A alguien se le ocurre? ¿Qué tendríamos? Sí. Deberíamos podar menor cantidad. Más largo. Claro, podar largo. Claro, hay que dejar un poco más largo. ¿Para qué? Para que al haber mayor cantidad de brotes, esos brotes compiten entre sí y adquieren cada uno menor desarrollo. Entonces tenemos una vegetación menos exuberante.
Y si nos hubiéramos pasado con el recorte y obtuvimos pocos racimos, si en el recorte le hubiéramos inducido a la planta una excesiva carga, le estaríamos debilitando a la planta. Y al debilitar a la planta, a la larga se nos va a morir. Y hay que acordarse que estas plantas son de mucha duración. Son muy longevas las plantas de vid, pero van a ser longevas en tanto en cuanto tengan un crecimiento equilibrado. Si nosotros nos abusamos con los cortes o dejamos cortes demasiado largos, es decir, ramas demasiado largas, con demasiada cantidad de racimos, sin reposición de reservas, porque me están faltando hojas para eso, porque las hojas se abocan a alimentar los racimos. Entonces quiere decir que tenemos que podar un poco más corto o más largo. A ver, alguien que no sea Patricio, o que no sea Joel, perdón. ¿Qué haríamos? ¿Dejaríamos más corto o más largo si vemos que abusamos con la cantidad de racimos y teníamos pocos brotes? A ver quién se anima. Profe, Sí. ¿podría ser más largo? No, sí, al revés. Si nos abusamos con la cantidad de brotes, quiere decir, con la cantidad de yemas que dejamos ramas más largas, con más yemas, van a haber más ramas. Y al haber más ramas hay más fruta. Y esas ramas van a ser más delgadas, más débiles. Entonces, si nosotros Claro. nos damos cuenta que nos abusamos con la cantidad de racimos, bueno, esa cosecha está bárbaro. Mira cómo rindió la plantación, rindió mucho. Pero el año que viene va a estar debilitada la planta y va a rendir poco. Y si seguimos abusando, pues termina muriéndose la planta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cortamos menos. O sea, dejamos menos yemas. Dejamos los pitones. Son ramas cortitas con muy pocas yemas. Entonces, al haber pocas yemas, van a haber menos sarmientos presentes. Como la cantidad de raíces es la misma, esos sarmientos, al ser menos, van a ser más, van a estar mejor abastecidos de savia y por lo tanto van a tener un crecimiento más poderoso. ¿Entiendes? Y al tener un, Sí, crecimiento, al tener un crecimiento más abundante, genera más hojas, y eso hace que y al haber menos racimos, quiere decir que la cantidad de hojas genera fotosintato que van una parte a los racimos y otra parte al reponer las reservas de la planta, lo cual mantiene el vigor de la planta. Profe, le consulto, Sí. ¿qué relación tiene que haber entre racimo y cantidad de hojas? Si se puede saber eso. Sí, Como más o para que menos. esté este equilibrio, digamos, ¿no? Sí, más o menos se dice que entre 18 y 20 hojas abastecen bien a un racimo. Con ese criterio también yo puedo podar los sarmientos. Una vez que ya pasé de las 20 hojas, todo el crecimiento que haya a continuación de eso, yo lo puedo cortar. Pues ya estoy seguro que esas hojas van a abastecer bien al racimo y el corte ese no va a afectar a la producción. Y el corte a la vez me va a mejorar la insolación y la entrada de aire al follaje. Y además va a transpirar menos también, así que va a acumular menos Claro, agua. sí, sí. Ese es el equilibrio continuo que nosotros mantenemos. Ir buscando esos objetivos, que no perdamos producción, pero que mantengamos el equilibrio entre esa producción y el follaje. Bien.
Profe, ¿eso Sí, sería la poda de formación que se le llama? no, esa es la poda anual. Ah, La poda de formación es la que vimos cuando en la clase pasada, cuando elegíamos si la planta va a tener este sistema de brazos que estamos viendo ahora en la foto, o va a ser como el sistema Guyot, que tiene un brazo cortito y un sarmiento largo, que hace que es el soporte de las ramas productivas del año. O sea, cuando decidíamos esa forma, ahí hacíamos la poda de formación. Ahora ya estamos haciendo una poda que es la poda anual, que la hacemos todos los años, pensando en la producción, no en la formación, porque esta planta que estamos viendo ya está formada. Fíjense, es una planta vieja que tiene el tallo principal y los dos brazos importantes que están sostenidos por el primer alambre. ¿Se entiende, Lucía? sí, sí, profe. Bueno, entonces, ahora hay otra cosa, que cuando nosotros elegimos en aquel momento, el año pasado, en el invierno, la cantidad de ramas productivas que van a estar asentadas en estos brazos permanentes, y en el caso del Guyot, las ramas productivas van a estar asentadas en uno solo de estos sarmientos, y ahora vemos. Por eso es que cuando terminamos la poda, vemos que la planta podada en Guyot, en el sistema Guyot, tiene unos brazos cortitos y después tiene un solo sarmiento largo acostado sobre el alambre. Y en las yemas principales de ese sarmiento surgen brotes que se convierten en los sarmientos de ese año. ¿Se entiende o es mucho lío? O sea, la diferencia entre el Guyot es que yo este brazo lo renuevo todos los años. Y en el Tomerí, que es el que estamos viendo en este momento, está permanente. Y lo que salen de él los sarmientos productivos, productores de racimo. En cambio, en el Guyot es uno de estos sarmientos que los reemplaza a este grande y se acuesta sobre el alambre, y de sus yemas salen brotes que generan la estructura para la producción de ese año. ¿Se entiende? Ahora, o alguien quiere que le cuente alguna otra cosa para que lo termine de entender. Profe, ¿me puede repetir cómo es el nombre de este sistema, el que estamos viendo? Ese THOMRY, Tomerí. Tome. Perfecto, gracias. Y entender la diferencia, Patricio, entre el Tomerí y el Guyot. Creo que sí, que entendí que, digamos, este tiene dos brazos que son fijos. Ajá. El otro se va reemplazando por los sarmientos. Claro, cada año vos dejás un sarmiento largo, que se llama cargador, acostado sobre el alambre, y de él salen los brotes que generan los racimos. O sea que el brazo este, que en el Tomerí es fijo, en el otro se reemplaza todos los años. Profe, ¿eso afecta la vida de la planta o no? Digamos, la cantidad de años que puede llegar a durar. Yo creo que sí. Me da la impresión de que el Guyot mantiene, se debería mantener más tiempo, porque todos los años vamos renovando el brote, es siempre nuevo el brazo es. Pero no estoy muy seguro que... Aquí en Jujuy se usa mucho, nadie usa Guyot. Yo he visto Guyot en Salta, en Mendoza, pero aquí en Jujuy todo el mundo opta por el Tomerí. Pero me parece que es por una cuestión de costumbre nomás. Yo creo que el sistema productivo tiene que evolucionar en manejo técnico y
y bueno, ya irán apareciendo aquí en Jujuy. Es mucho más nueva la viticultura que en Mendoza, y hay menos gente que entiende estas cosas, es más bien un manejo intuitivo. Entonces la mayoría de la gente que no tiene asesor técnico vio alguna vez un tomerí y, bueno, y lo aplica así, le parece que eso es lo que corresponde. Bueno, Claro, quizá a la hora del nivel de manejo sea un poco más simple el tomerí, porque una vez que tenés los brazos eh, acostados, digamos, no, o sea, no tenés que reemplazarlo todos los años. claro, pero el otro también es simple porque y permite un distanciamiento menor, porque fíjense que toda la carga de productiva va a estar sobre un solo brazo para un lado y un solo brazo para el otro lado, que es un solo sarmiento. Claro, Este, es bonito ver cómo uno puede jugar. Esta planta es muy dócil para adoptar formas. Cuando uno está manejando, por ejemplo, un parral en forma de techo, no este sistema en espaldera, sino en forma de parral, donde el follaje está como formando una especie de techo, los racimos están abajo. Cuando las guías nacen a lo largo del año, uno con un poquito que las incline ya las acomoda en la posición que quiere. Ella, al encontrar un apoyo en alguna parte, emiten un sarmiento que la ata a ese apoyo y ya quedó ahí donde uno le indicó que era su posición. O sea, es una forma, es una planta que permite un manejo muy cómodo a la hora de darle forma, porque como toda el crecimiento del año se hace sobre una rama que es flexible, y al principio es muy tierna, cuando es un brote, cuando es todavía un pámpano, es muy dúctil para darle distintas formas. Entonces uno puede hacerle formas de fantasía. En la clase pasada yo les mostré que se puede hacer bullo doble con otro alambre arriba que continúe con el crecimiento. Y puedo hacerlo doble si quiero. O sea, hay muchas formas de conducirla a la planta, adoptando distintos criterios para a dónde yo voy a obtener la producción cada año en particular. Bueno, entonces nosotros venimos a podar este año. Encontramos esto. Una idea de lo bien que estuvo es lo que dijo el compañero, de tomar el índice de Rabat. Otra idea que es visual, ya no hace falta medir el índice, es ver la cantidad y el vigor y la sanidad que uno encuentra en los sarmientos del año pasado. Si la política de manejo fue exitosa el año pasado, aquí me tengo que encontrar con sarmientos que no están enredados entre sí, que cada uno tenía su espacio y no competía con el vecino ni se estorbaba con el vecino, que está completamente sano el sarmiento, lo cual indica que no hubo sombreado excesivo ni excesiva humedad y por lo tanto no se enfermó nunca. Si mantienen bien el espaciamiento, quiere decir que yo manejé bien la cosa. Si tienen un largo moderado y no un largo excesivo, es otra señal de que el año pasado fue manejada bien la poda y por lo tanto no hace falta cambiarla. Ahora, hay una cosa que aquí no se ve,
en este momento, cuando estamos mirando a la planta este invierno, no estamos viendo. Y es que es lo que pasó con la cantidad total de brotes que emergieron de la planta, de los distintos puntos de crecimiento de la planta, después que yo la podé el año pasado. O sea, los brotes estos, los sarmientos estos que yo veo hoy, es porque el año pasado yo hice algo que le dio el distanciamiento adecuado para que no se estorben entre sí ni se enreden, y que su cantidad sea acorde al vigor de la planta, para que la planta esté equilibrada y me dé la cantidad de racimo mayor posible sin debilitar la planta. ¿Qué habré hecho en el medio después de podar esto? Para que estos brotes exhiban hoy ese espaciamiento apropiado, que no están enredados ni nada, y están sanitos. ¿Qué Un habré hecho? raleo. Un raleo. Bien, es un raleo, es una poda en verde que se llama. Si bajamos, Carolina, bajamos un poquito a las otras imágenes, que aquí las podamos ya. Ahí Así está bien. Sí, ahí las encontramos, así las encontramos cuando vinimos a podar. En la foto anterior vimos cómo estaban, con todas las ramas largas. Después que las podamos y evaluamos a través del índice de Rabás, o visualmente evaluamos cómo fue la poda del año pasado, si fue apropiado o no, decidimos la longitud de los cortes, ¿sí? Y una vez que ya está cortada, la vemos así. Ya no hay sarmientos enteros, sino están todos cortados. Y esto, fíjense que le dejaron, aquí hay una yema, aquí hay otra, y no sé si habrá otra por aquí. Es una poda que no es totalmente corta, es medio larga. ¿Qué quiere decir con la poda larga? Que dejamos larga es porque le estamos pidiendo más fruta. ¿Y por qué le pedimos más fruta a la planta? Porque asumimos que está en condiciones de darnos más fruta. Que no la estamos debilitando si le exigimos demasiada fruta. Y entonces dejamos la ramita esta un poco más larga. Sigamos, veamos lo próximo que ocurre. Un poquito más abajo, la siguiente diapositiva. Ahí está. La planta brota. Y ahí viene el desbrote que dijo el compañero. Y entonces ahí ya logramos el distanciamiento. Fíjense que aquí, donde estoy marcando, ¿se ve donde yo marco con la flecha? ¿O ustedes no la ven a la flecha? No la ven a la flecha. No, porque estoy compartiendo yo. Claro. ¿Dónde crees que me pare? A ver. No. Si ustedes miran a lo largo de la línea de hojas verdes, delante del señor que está ahí con guantes, van a ver que hay un espacio blanco, hay un espacio vacío antes del poste siguiente. ¿Lo ven? Hay un espacio vacío ahí en la foto. Eso no debe ocurrir porque es una interrupción del cordón productivo. Quiere decir que los gajos que tendrían que haber cerrado el cordón no tuvieron el crecimiento que se esperaba. ¿Se ve? ¿Lo alcanzan a ver? Sí, se ve. Ajá. Bueno, entonces, y además cada uno de estos brotes no pueden estar uno al lado del otro, no pueden tener 4 brotes uno a la par del otro. Entonces, ¿qué hago? Cuando están en este tamaño, un poquito menos, hasta unos 10 centímetros de largo, hago el desbrote, que es la poda en verde. Entonces voy suprimiendo parte de los brotes para dejarle una distancia de 15, 20 centímetros entre cada brote,
cosa que no haya superposición, no haya sombreado excesivo, y cada uno aproveche el vigor de la planta para crecer en la medida que yo espero, ni excesivamente ni demasiado corto, digamos. Para abajo. Bueno, ahí ahí, sacamos esa idea. sí, ya ahí nos llegamos a salida. Entonces, como resumen del tema de la poda, fíjense que es un juego de lograr siempre el equilibrio con los objetivos que ya repetimos muchas veces. Y una idea de si fui exitoso al hacer esa tarea, la tengo cuando voy y la veo a la planta sin hojas, previo a la poda, y evalúo la calidad de los sarmientos que estoy mirando. Cuando hay demasiados sarmientos, esos sarmientos son débiles y probablemente también enfermos. Y quiere decir que puede haber habido muchos racimos, pero a costa de que la planta se debilite. Por eso es que ahí está la tarea nuestra, y no es solo la poda la que define ese tema, sino que también tenemos la cuestión para jugar del control de maleza, de la regulación del aporte de riego, de la regulación de los nutrientes en el suelo ese, y del control de plagas y enfermedades, porque si vemos los sarmientos vigorosos, bien construidos, pero manchados por enfermedades, quiere decir que mi política de manejo sanitario no fue muy buena. Y en parte, a lo mejor es porque manejé mal la poda. Si logré un follaje demasiado denso, estoy favoreciendo la aparición de problemas sanitarios. Bueno, ahora veamos la cuestión de la sanidad. Ahí yo le he puesto un listadito de lo que hay aquí en Jujuy. En otras zonas productoras con mayor tradición y con explotaciones muy grandes de muchas hectáreas, esta lista es mucho mayor. Hay plagas muy embromadas que aquí en Jujuy todavía no tenemos. Por ejemplo, la polilla del racimo, aquí en Jujuy todavía no hay plantación que tengan ese problema. En Cafayate sí, en Mendoza y San Juan sí, en La Rioja. Después en Cafayate, tanto los grandes como los chicos tienen serios problemas de una cochinilla roja, que es una cochinilla de tipo escamosa, así como la roja de los cítricos, que se esconde muy bien debajo de la corteza rugosa de la planta. Y ahí, escondida debajo de las láminas esas de suber que cubren la planta, no le llegan los insecticidas. Entonces le hacen daños muy serios a las plantaciones. Aquí en Jujuy esa cochinilla no existe. Nosotros tenemos en la quebrada de Humahuaca, está llena de nemátodos. El que quiera trabajar en nemátodos se va a la quebrada y encuentra todas las especies, todas las subespecies. Hay un muestrario de todo lo que se le ocurre. Lo que hacen agallas, lo que no hacen agallas, lo que se le ocurra, hay. Entonces, ¿cómo nos defendemos de eso? Con plantas que sean tolerantes a los nemátodos. Puede ser que la planta genere
resistencia por alguna cuestión fisiológica propia, sea algo que le resulta inconveniente al nematodo y por lo tanto no coloniza los tejidos de esa planta, ese portainjerto, o porque tiene un crecimiento tan intenso que no le da tiempo a los nematodes a colonizar las raíces. O sea, uno encuentra que plantas que están creciendo vigorosamente, hace un pozo y observa las raíces y ve que tienen agallas. Y esa agalla no se nota su efecto en el crecimiento de la parte aérea, pero es porque esas raíces dañadas son reemplazadas rápidamente con un ritmo muy intenso por raíces jóvenes que hace que no se note el efecto del ataque del nematodo. Bueno, la hormiga es como cualquier otro cultivo, hay que están los métodos de control con cebos. Hay cortadores, pero son muy pocos, en realidad son sobre todo coleópteros que cortan hojas, que hacen algún daño, pero es muy bajo. La que sí puede producir daños medio severos en la plantación es la arañuela roja. La arañuela roja, si uno se descuida y la deja avanzar, hace grandes manchones con mucho daño en la hoja y por lo tanto daño en la producción. En áreas donde, como en Jujuy, la vid convive con plantaciones de durazneros cercanas, es muy útil mantener el ojo atento sobre los durazneros, porque los durazneros se enferman primero que la vid. Entonces, si uno tiene durazneros o el vecino y uno ve que empieza el ataque de arañuela roja, en los durazneros hay que prevenir ya que el viento o lo que fuera va a traer el ataque hacia la vid. Una forma que hizo el INTA para disminuir el problema en la zona es casualmente alentarlo a los productores de durazno, que son los que tienen la responsabilidad principal de la multiplicación de la arañuela, a que la controle preventivamente. Entonces, yo trabajaba en una empresa donde pasaba eso, que el vecino tenía plantaciones importantes de durazno y nosotros veíamos que en el área colindante de las dos fincas empezaba el ataque sobre la vid. Entonces le dijimos al dueño, mire, nosotros se las curamos a las plantas de duraznero, cosa que no nos vaya a embromar a nosotros y de paso usted se beneficie con con la mayor producción. Y bueno, como él aceptó, entonces íbamos con la gente, le curábamos los durazneros y ya evitamos que haga de foco de infestación y no se nos venga la arañuela sobre el viñedo. Y la arañuela se puede prevenir muy bien con azufre, o sea que se puede hacer hasta un manejo orgánico. Y de paso, ya que estábamos curando los durazneros del vecino, curamos las vides, sobre todo en el área esa cercana donde está el viñedo cercano a los durazneros. Lo curamos, entonces ya teníamos prevenido el tema. Y de paso, ya que aplicamos azufre, estamos previniendo ataques tempranos de los hongos que vienen más abajo. Y bueno, después los pájaros hacen daño cuando la fruta está próxima a la maduración. O sea, ya en febrero, cuando ya empieza
ya pasó el envero y ya la fruta empieza a tener más azúcar, pero todavía no la suficiente como para que cosechemos. Los pájaros ya le encuentran apetecible a esa fruta y vienen. Pero como es un sistema, un ecosistema árido, que el resto del año hay poco alimento para las aves que son frugívoras, o sea, comedoras de fruta, no hay grandes bandadas. Son pequeñas bandadas que hacen daño en focos. El problema que tienen los pájaros es que son muy vivos, muy hábiles, es muy difícil, aprenden muy rápido, es muy difícil asustarlos con algo. Por ejemplo, uno los puede asustar emitiendo sonido de aves de presa. Se graba el chillido de un halcón con un altoparlante se lo hace oír a los pájaros y se van huyendo. Pero eso hasta que se dan cuenta de que detrás del chillido no aparece ningún halcón. Entonces ya después se puede estar todo el día sonando ahí el chillido del halcón, que ellos siguen comiendo igual. O sea, aprenden que ese sonido no es real y comen tranquilamente. Si uno manda gente a que los espante, como el empleado tiene que caminar entre medio de la fila, ellos se levantan cuando lo ven y se van 3 filas más allá, y hasta que el otro va a dar la vuelta para llegar hasta donde ellos están, se vuelven a levantar, comen y después se vuelven a levantar, se pasan de fila. Si se le pone espantapájaros, al principio se asustan, pero después hasta hacen nido encima del espantapájaros. O sea, no hay forma de asustarlo. Pero el ataque de pájaro hace un daño distinto según sea una empresa grande o una empresa chica. Una persona que tenga 400 plantas, una plantación muy chiquita, viene una bandada de pájaros y en una tarde le saca un porcentaje importante de la producción. En cambio, alguien que tiene 100 hectáreas más, como las bandadas son chicas, comen y en porcentaje es muy poco lo que comen. O sea, para las empresas grandes los pájaros no significan problema. En cambio, para los pequeños productores sí. Y la forma que últimamente está adoptando la mayoría para solucionar el problema es comprar la malla antipájaro, que es una red que le impide el acceso, entonces uno la envuelve y para eso es bueno haber podado bien, haber hecho un buen raleo de ramas, de modo de que el follaje esté controlado y uno lo puede envolver bien con la malla antipájaro para que el pájaro no logre su objetivo de llegar a la fruta. Pasemos para abajo, por favor, Carolina. Y ahí están los nematodos. Fíjense qué le pasa a una planta cuando no es resistente. El portainjerto resistente tiene estas agallas, pero tiene muchas raíces sanas que compensan el daño, la incapacidad de estas raíces dañadas. Sigamos para abajo. Estos son los cortadores, ahí hay hormigas. Lo mejor es buscar los hormigueros. Y los cebos tóxicos, ponerlos ahí cerca de los hormigueros, cosas que hagan su efecto. Sigamos. Ahí está la arañuela roja, miren cómo la deja la hoja.
digamos. Bueno, los pulgones son fáciles de matar, con cualquier preventivo uno lo mata. Hay que empezar temprano en la primavera con una aplicación, cosa que no alcance a subir mucho la población, digamos. Y esta es la que todavía no tenemos aquí. Miren el daño que le hace a la fruta. Este es el adulto y este es la larva. Y la larva esta come brote, come hoja adulta, come valla. Y una valla que está afectada, así ya no sirve para nada. Produce muchas pérdidas. Sigamos. Bueno, ahí están los pajaritos. Ahí está la malla antipájaro. Y esta es la cochinilla que les decía. Esta es la malla antipájaro, que está ahí arriba a la derecha. La cochinilla, esta que yo les decía, ahí donde estaba asomándose el señor arriba a la derecha, ahí se ve la malla. Está protegiendo los racimos, entonces los pájaros no logran acceder. Veamos la cochinilla. Esta es la cochinilla roja, esta que de la vid, que es propia de la vid, y que se esconde sobre estas rugosidades del tallo. Entonces, tiene una protección adicional contra la aplicación de insecticida y causa muchos daños. Digamos. Bueno, ya entramos con las enfermedades, las pasemos rápidamente, porque ustedes las deben conocer, deben haber visto en fitopatología. Fíjense cómo queda el racimo por culpa del oidio, totalmente dañado. La peronóspora hace algo parecido. La peronóspora en la hoja parece una mancha de aceite. La botrytis es más propia del verano, cuando ya la fruta está entrando a madurar. Y fíjense cómo estropea totalmente el racimo. Vamos abajo. Bueno, ya nos pasamos a otra cosa. El tema de la sanidad, entonces, y la poda, y el riego, y la fertilización, todo es un sistema donde se interactúa todos los efectos, y el éxito de la conducción radica en encontrar una forma en que el que conduce la plantación encuentre siempre el equilibrio para cumplir el objetivo de obtener la mayor cantidad de fruta posible, pero con la calidad necesaria para que dé un buen vino. Porque si uno obtiene mucha cantidad de fruta, pero el vino que sale de esa fruta no es de buena calidad, está mal hecho el trabajo. Es preferible perder cantidad logrando mayor calidad. Entonces ustedes fíjense cómo están todos interrelacionados las medidas que yo voy tomando para manejar. Por eso no hay una forma de manejar los viñedos, sino que la política que se sigue en cada caso es particular. Uno toma en cuenta todos los factores, los conjuga lo mejor posible con conocimiento, con búsqueda de información, con conversaciones con los otros técnicos o con los productores, y va encontrando
la mejor forma de comportarse en cada plantación. No hay una receta que apliquemos uniformemente a todas las situaciones posibles. El otro día en una finca aquí en la zona cálida vimos un viñedo que se lo veía desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista del vigor de las plantas muy bien manejado. Se lo veía con buena sanidad, con un vigor excelente, con una poda muy bien hecha en la que el distanciamiento era muy parejo a lo largo de la línea. Pero cuando preguntamos qué tal fue la calidad de los vinos obtenidos de esa plantación el año pasado, bueno, nos dijeron que no estaban nada contentos porque a pesar de esa buena política de manejo, el clima no había acompañado y habían tenido un periodo próximo a la cosecha de una excesiva cantidad de lluvias que habían estropeado todas las previsiones del manejo y había dado un resultado final que no era muy satisfactorio en cuanto a la cantidad a la calidad de la uva obtenida, que al final se traduce en el vino que después se intenta vender. ¿Alguien quiere preguntar algo respecto a la sanidad? Hay una cosa que no dijimos, es que estas cosas que las vemos sueltas así detallando, esta plaga hace esto, este hongo produce lo otro, nosotros las tenemos que ver también en conjunto y tenemos que diseñar un esquema de manejo sanitario que sea más bien preventivo que curativo. Entonces, lo que hacemos es arrancar inmediatamente después de la poda, antes que brote, con alguna aplicación de cobre o de azufre ventilado, a fin de eliminar las esporas de hongo que hayan sobrevivido sobre la madera que nosotros dejamos para que sirva para la brotación siguiente. Ahora, eso en tanto y en cuanto la campaña pasada haya sido problemática en la cantidad de hongos que aparecieron, sobre todo en pleno verano. Entonces, si nosotros percibimos en las ramas manchas que están indicando que en el verano hubieron ataques importantes, tenemos que arrancar muy temprano tratando de bajar el inóculo, la concentración de inóculo en el terreno, bajarlo con aplicaciones preventivas. Si vemos que todas las ramas son excelentes, que no hubo señales de ataques importantes en la campaña pasada, este primer trabajo no es necesario. Esperamos a que brote y ahí hacemos alguna aplicación para proteger la hoja tierna y el racimo que se está iniciando también. Y podemos combinar esa aplicación contra patógenos, la podemos combinar con alguna aplicación contra pulgones de la primavera. Entonces hacemos una sola pasada y controlamos ambas cosas. Después,
el oidio no es de aparición temprana. El oidio empieza a aparecer, igual que la botrytis, en el verano, pero sí la peronóspora. Entonces podemos hacer una aplicación a continuación de esa primera preventiva inicial para prevenir la peronóspora en la primavera. El oidio va a empezar a aparecer ya más avanzada la estación, ya, más cerca del verano, y también va a aparecer con más intensidad en aquellos sectores donde el año pasado ya hubo ataque. Entonces ahí yo tengo que estar atento y prevenir, anticiparme, porque ya estoy sabiendo que la cantidad de inóculos había sido importante el año pasado y por lo tanto hay más posibilidad de que este año pase lo mismo. Y después ya quedaría el tema de que la fruta se encuentra próxima a la madurez, ya más avanzada, el verano, por ahí a fines de febrero, marzo, ya la fruta ya prontamente va a ser cosechada. Entonces tengo que respetar los periodos de carencia para que no tener problemas después con que se detecten problemas en el vino. El vino, los países compradores son muy exigentes en cuanto a los residuos tóxicos que pueden llegar a quedar. Entonces, para los problemas del verano, yo tengo que tener cuidado en no abusar con las aplicaciones, porque después voy a tener problemas con los residuos tóxicos en la fruta. Y bueno, ese sería más o menos el esquema general de cómo manejar el tema sanitario. Con esto terminaríamos la parte de producción primaria y la próxima reunión ya empezaríamos a hablar de la cosecha en adelante. La cosecha, como ya dijimos, el tema de la cosecha, se hace en base a la opinión del enólogo que determina qué porcentaje de azúcar debe contener el jugo de la uva para obtener el vino que él desea obtener. Los vinos jóvenes se hacen con fruta con contenido de azúcar bajo, lo que lleva al vino a... Bien, Carolina, ahí encontró la cosa. Con contenido de azúcar bajo, y lo cual me va a dar contenido de alcohol bajo. Eso indica que el alcohol también va a ser bajo y por lo tanto no va a ser un vino para guardar mucho tiempo. Por eso se llama vino jóvenes, para consumirse inmediatamente y se tendría que agotar en el año. En cambio, los vinos que se obtienen a partir de fruta con mucha azúcar tienen un contenido alcohólico que les da una mayor una duración, una durabilidad más prolongada, y esos son los vinos de guarda. Entonces, la cosecha la decidimos conversando con el enólogo. El enólogo dice, bueno, yo de esta, como veo que viene la fruta, la calidad que tiene, la voy a destinar para vino de guarda. Entonces la cosecha se va a hacer cuando el contenido de azúcar en la fruta sobrepase el 25%. Entonces vengo con un refractómetro, saco una muestra de uva por sectores
mido el contenido de azúcar y cuando llegue a los 25 que espera el enólogo se da la orden de que se inicie la cosecha. Si en cambio dice voy a hacer un vino joven, bueno, cosechamos 21, 23% de azúcar para que dé una cantidad de alcohol más moderado, sea más fresca, más fresco el vino, tiene otras características. Por ejemplo, hay un vino famoso que se produce en Francia que se llama Beaujolais. El Beaujolais, en el dialecto francés de esa región, quiere decir joven. Y el primer vino que sale a la venta en ese año. Se cosecha temprano, se elabora rápido y sale a la venta rápidamente. Los vinos de guarda se espera más tiempo, se los elabora y se los estaciona, a lo mejor en barricas de roble para que tomen otros olores y otros sabores a partir de las características que le da la madera del recipiente. Se los tiene guardados hasta un año, ahí en eso, o un año y medio en esos recipientes de madera. Después se los envasa y se le hace todavía un estacionamiento en la botella, en un lugar oscuro y fresco y oscuro y fresco, en la bodega, y recién se los saca a la venta. Esos son los vinos de guarda, que uno los compra y los conserva, puede durar 2, 3 años, 4, antes que uno lo consuma. La cosecha también puede ser, como se está viendo aquí, completamente manual, o también puede ser, hay cosecha mecánica. Hay unas máquinas que van golpeando con unos dedos de goma que vibran, golpean los racimos y hace que se desprenda la uva del racimo y caiga sobre una cinta transportadora que lo deposita en una tolva que la lleva a la bodega. Pero fíjense que ya vamos a ver cuando veamos el tema de la elaboración del vino, que esa decisión de cosechar de una forma o de otra no depende solo de la practicidad de la cosecha, sino depende del destino que yo le voy a dar al vino ese o a la uva esa para hacer vino. Si yo quiero un vino de alta escuela, de mucho valor por unidad, tengo que hacer una cosecha cuidadosa, por lo que la cosecha manual es indispensable. La otra cosecha con una máquina que desarma los racimos golpeándolos, me da una materia prima que no da para hacer grandes vinos. Entonces los grandes vinos, los vinos de alta calidad, siempre cosecha manual. Los vinos para volúmenes importantes, para mercados importantes, por baja unidad, bajo precio por unidad, se pueden hacer con cosecha mecánica. Aunque en toda la zona vitivinícola está empezando a ocurrir que la gente del campo ha migrado mucho hacia la ciudad y empieza a faltar mano de obra para la cosecha. Entonces, las empresas ya empiezan a pensar cómo hacer para no necesitar tanto a la gente y mecanizar más. Entonces ahí ya empieza a pensarse en cosecha mecánica, aún sabiendo que eso va a redundar en que va a bajar el estándar de calidad de los vinos que produce
esa bodega. Bueno, ahí estaríamos terminando, chicos y chicas. Muchísimas gracias por atenderme. Si alguien quiere preguntar algo, comentar algo, alguna experiencia, algo que vieron por ahí. Yo, profe. Sí, Dale, Lucy, estaba hablando vos. No, quería saber si por allá, por esa zona, hay problemas por filoxera también. lo que pasa es que la filoxera es propia de plantaciones que no están hechas sobre los portainjertos actuales. Todos los portainjertos que están disponibles en la actualidad son resistentes a la filoxera, además de ser resistentes a otros problemas. Pero todos los portainjertos que se usan, entonces solo es posible encontrar filoxera en plantas que no estén sobre los portainjertos modernos. Y las plantas viejas que hay aquí en la zona son de uva criolla, que no tienen problema con la filoxera. Entonces yo jamás he visto una planta con síntomas de filoxera en alguna plantación de por aquí. Bien. Por Mendoza sé que sí hay lugares, pero es cuando no usan, son plantas muy viejas que no usaron los portainjertos actuales, que son todos tolerantes. ¿Alguien más? Patricio quería preguntar. Sí, yo una consulta sobre más el tema del contenido alcohólico de los vinos, que dijiste que por ahí los de reserva suelen tener mayor contenido alcohólico por el mayor contenido de azúcar. Porque por lo que yo siempre veo, Perdón, generalmente en los vinos, sí, es que siempre tienen alrededor de 14%, si no me equivoco. claro, sí. Los vinos jóvenes suelen tener 11,5, 12, 13. Los otros, aquí en Jujuy hay vinos hasta de casi 16, 15,8, 15,7, que son muy fuertes en contenido alcohólico. Y a alguna gente no le agrada eso. Los vinos franceses habitualmente andan por 13, 14, no son excesivamente alcohólicos. Y los vinos más jóvenes tienen menos. Ahora Bien. hay otra estrategia para asegurar la durabilidad, ¿no? No es solo el contenido de alcohol. La otra estrategia es la presencia de burbujas. Eso que les contaba de los vinos verdes, ellos garantizan la perdurabilidad del vino, la durabilidad del vino, incorporándole una cierta cantidad de dióxido de carbono en forma natural, envasándolo antes de tiempo. O sea, los vinos verdes se cosechan muy temprano, con bajo contenido, y eso me da poco alcohol, lo cual significaría poca conservación. Pero como le permiten conservar parte del dióxido de carbono producto de la fermentación, eso opera como conservante. Entonces, lo que hay que hacer es tapar antes que termine la fermentación, embotellar antes que termine la fermentación y dejar que fermente un poquito más, cosa que quede disuelto en el líquido, en el vino, quede disuelto el dióxido de carbono, que garantiza una mejor conservación del vino. Otra estrategia para conservar es darle estacionamiento en madera de roble. El tanino de la madera de roble le aporta, se disuelve en el interior, en el líquido, y eso le da mejor conservación. Y otra estrategia es lo que hacen los portugueses con los oportos. Hay oportos dulces, oportos secos, pero todos los oportos
tienen una características comunes, que es un largo añejamiento en madera de roble y agregado de un destilado de vino, que es alcohol. Uno toma un vino, le quita parte del agua y le aumenta la concentración de alcohol, y eso se lo adiciona al vino que estoy elaborando, y me da un contenido de alcohólico de unos 18 grados normalmente. Y eso le garantiza una conservación más larga, más la madera. Entonces, hay, por ejemplo, los oportos tienen 20 años de añejamiento en madera. Busquen por ahí en internet, van a ver el método de solera, se llama solera de suelo, porque son líneas de vasijas de roble apiladas una sobre otra, que la de abajo es la solera, porque está en el suelo, las otras están por encima, y ahí se va incorporando los vinos más jóvenes. Entonces se saca un poco de la de abajo para vender, y un poco para agregarle al de arriba. Y entonces a lo largo al pasar de la tercera estiva a la segunda y a la solera, va ganando alcohol que se produjo años anteriores, cosechas anteriores. Entonces, cuando yo compro ese vino, lo que estoy comprando es una mezcla de varios años. No compro el vino de un solo año como es un vino joven. Bueno, esa es otra estrategia para largas conservaciones. El Jerez, el vino Jerez y el Manzanilla, que se produce al sur de España, en la zona de Andalucía, también tiene esa característica de que son vinos muy añejos, con mucha permanencia en cuba de roble y con mezcla de distintos años en base a ir trasvasando el vino de los más viejos a los más jóvenes para irlos mezclando. Bueno, chicos, muchísimas gracias, Carolina, por tu ayuda. Nos vemos. Nos vemos el martes, ¿no? Porque este jueves es feriado. Así que nos vemos en la próxima clase. Los convoco para el martes próximo. Ah, Bueno, Dale, profe, gracias. 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 Muy Buena bien, clase. gracias a ustedes. Gracias. Chao. Hasta luego. Nos vemos, chicos. Profe, Sí, pregúnteme. sí, le quería comentar, una compañera mía, Judith Zárate, ella no puede asistir a las clases porque tiene que ir a buscar a los chicos a la escuela, a sus hijos. Sí, yo lo tengo Eh, como ausente siempre. ¿Eh? Sí, yo lo tengo como ausente siempre, a Zárate. Ajá, por eso. Ella me dijo que le mandó un correo y bueno, quería comentarle esto que me pidió que le diga. Y ella querría ver las grabadas. Claro, claro. Bueno, Y para que usted sepa de que no se puede conectar justo porque los martes y los jueves, o sea, toda la semana, los claro. nenes entran a la 1 y salen a las 4 de la tarde. Bueno. Por Sí, eso. yo en realidad yo lo que tengo que hacer es ir a pedirle ayuda a los de informática para terminar de Ajá. subir los videos, excepto uno solo que creo que fue el séptimo, que no grabé. No, Sí, creo que fue como hace 3 clases. sí, pero 3 o 4 clases, no me acuerdo. los otros los tengo, están grabados, falta la operación de subirlos al YouTube para que cualquiera los pueda ver. Ah, buenísimo. Me Sí, veo igual también nos sirve a cada uno como para ir llevándolo de nuevo y recordar algunas cosas. meta. Sí, voy Bueno, gracias por tu aporte. no, gracias a usted, profe.
Nos vemos, Fiorella. Nos vemos. Chau, chau. Chao.